¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Hola amigos y amigas de la biblioteca, y hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos de invitado al doctor Alfredo Boxia Paz. Amengo Boxia nos va a hablar de la novela de los Barrett. Y quiero que por favor escuchen esta aclaración que se da. Dice aclaración liminar. ¿Por qué? Porque el título de este libro podría inducir a confusiones sobre su intención. No se trata de una puridad, de una novela, sino de un ensayo histórico sobre las vidas de 4 personas de la misma familia que atraviesan todo el siglo XX de una Latinoamérica convulsionada. 2 varones y 2 mujeres. Hay muy poca ficción en esta saga de los Barrett. Los 4 protagonistas escribieron la historia con la misma caligrafía que le imponían sus genes, la de la rebelión y la solidaridad. Así que bienvenido, Mengo Boxia, a la biblioteca. Hola, Neri. Un gusto estar contigo, con tu audiencia en este programa tan interesante tuyo. Los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, por Facebook, YouTube o por el diario digital de Ñandutí, van a poder ver la portada, la novela de los Barrett. Así que un material muy, muy importante. Estuve leyendo el libro y quiero ir por partes. Empecemos con el padre, o que sería el abuelo. Así es, Neri. En realidad, si bien no se trata de una novela, la historia de estas 4 vidas, de estas 4 generaciones de los Barrett, a veces tiene más peripecias y más vueltas de la vida que una novela literaria. Porque vaya que les han pasado cosas a los Barrett desde comienzos del siglo pasado hasta hoy, hasta el día de hoy. Atravesamos todo el siglo XX y buena parte del siglo XXI contando las historias del abuelo Rafael, llegado aquí en 1904, de su hijo Alex, de su nieta Soledad y de su bisnieta Ñazainde. 4 generaciones de Barrett que estuvieron de alguna manera marcados por el Paraguay. Los 4 tienen el sello de trasladarnos a la historia paraguaya de un siglo. Y como dijiste, todo comenzó con la venida casi casual al país de Rafael Barrett. Algunos dicen Barrett por una cuestión fonética, pero siendo él hijo de un capitán inglés, el apellido obviamente es anglosajón, debería ser Barrett. Vino en 1904 acompañando a la revolución de ese año, y entró por Villeta como corresponsal de guerra de un diario argentino. Claro, justamente en la página 19 del libro, a Rafael en busca de sí mismo. Y empieza con Villeta, jueves 25 de agosto de 1904. ¿Qué hacía este joven español de 20 y tantos años en Villeta acompañando a un grupo de una expedición revolucionaria? Además era un hijo de una familia patricia, de una familia casi diría noble de España. Tenía un muy buen pasar, estudios universitarios, sabía muchísimo de ingeniería, de agronomía, de matemática, de agrimensura. Le gustaban las letras, se vinculaba con el mundo cultural de Madrid. Pero sin embargo, una serie de circunstancias lo decepcionaron de la vida y como tantos otros compatriotas de su época, decidió hacer las Américas, como se decía antes, inmigrar y comenzar una nueva vida en ese nuevo territorio
en donde tantos migrantes españoles, italianos, europeos en general vinieron. Y vino a Buenos Aires, la urbe más europeizada de América Latina. Y no se halló ahí, no se halló, como decimos los paraguayos, no se sintió bien consigo mismo. Y fue en busca de la bala que terminara con su vida. Nada mejor que acompañar a un grupo de revolucionarios. Y llegó a un Paraguay que estaba emergiendo en 1904, emergiendo apenas de las cenizas de la Guerra Grande. Un país que estaba en ruinas, pobre y para peor manejado por élites políticas que se hacían las revoluciones todo el tiempo. Esta era una de ellas. Y allí Barrett le ocurren varias cosas. Primero, que llega en un momento al comienzo del siglo, cuando convergían en Asunción por esos inexplicables fenómenos sociales que ocurren de repente, aquellos intelectuales que formaron lo que se llamó la generación del 900. No se sabe de dónde vinieron, cómo se juntaron, por qué ocurrió, pero de repente en esos primeros años del siglo, allí estaban literatos, los primeros abogados, los primeros médicos, poetas, historiadores, personalidades del mundo cultural, artístico y musical que se reunían en una pequeñísima ciudad como Asunción y que construyeron todo lo que fue el vertebramiento cultural, institucional y republicano del Paraguay siguiente, del siglo siguiente, o sea, de ese siglo que comenzaba. Allí es donde se inserta Barrett, y se halla, por fin encuentra grupos de gente con quien discutir. Él era un anarquista, un intelectual anarquista, brilla con sus discursos y sus ideas, convence a esa pequeña élite de intelectuales, se enamora, encuentra el amor de su vida y se queda en Paraguay. Se queda en Paraguay, en donde empieza a escribir en los periódicos. ¿Tú sabes que Barrett no escribió ningún libro, Neri? Ningún libro así como un corpus, con la idea de un libro. Claro. Sus libros son recopilación de artículos que iba publicando en los diarios. La importancia de los diarios en esa época era infinitamente superior a la que tienen hoy, los diarios impresos, digamos. Único medio de comunicación, por lo menos en las grandes urbes. Y formaban opinión, por supuesto, porque no había radio, no había internet, no había televisión. El peso de las opiniones de Barrett tuvieron una singular importancia. Y te explico por qué. Porque Barrett, primero de todo, tenía una visión social de la cual carecían los escritores paraguayos. Eso lo reconoce el propio Roa Bastos. Carecían porque estaban preocupados por otras cosas, nada menos que por reconstruir la República, que estaba todo destrozado, por las pugnas políticas, por la cuestión institucional, las pugnas por el gobierno, todo lo que era pobreza, todo lo que hoy hablamos, pobreza, desigualdad, esclavitud en los yerbales, aislamiento, exclusión social, eran temas marginales que no tenían tiempo ni sensibilidad para eso. Y vino don Rafael, español, a tirar de manera punzante los dardos sobre ese Paraguay desconocido, olvidado o ignorado. El Paraguay de los yerbales, de los mensú, de la esclavitud en las estancias, de la pobreza y la ignorancia terrible. Y bueno, no cayó bien eso. Porque la otra característica de Barrett es que hacía eso no en un estilo panfletario, incendiario, sino con una notable calidad literaria. Barrett fue quien nos enseñó a escribir, dijo Augusto Roa Bastos, ¿verdad? O sea, había una cuestión de forma, una cuestión de fondo, demasiado sobresalientes y demasiado hiriente para la élite política paraguaya, no le podía ir bien. Y no le fue. Vos sabés que fue apresado, fue torturado, fue exiliado y hasta se contagió tuberculosis. Su vida en Paraguay fue cualquiera diría, una tristeza, ignorado, vilipendiado. Y bueno, se fue a Uruguay y en Uruguay empezó a escribir. Muy rápidamente se convirtió en una persona célebre, en una persona que venían a visitarlo, obreros, intelectuales, sindicalistas, para escucharlo hablar, para pedirle que dé charla. ¿Por qué se fue al Uruguay? Para ver si encontraba
la cura a la enfermedad que lo estaba matando, que era la tuberculosis. La tuberculosis, Neri, no tenía tratamiento ni aquí ni en ningún lugar del mundo en 1910, comienzo del siglo. Todavía ni siquiera se había inventado, se había descubierto el bacilo de Koch, ¿verdad? Claro. Mucho menos tratamientos específicos. Así todo, enfermo y todo, no aguantó quedarse mucho tiempo en Uruguay y volvió otra vez al Paraguay. A pesar de que acá era la época de los liberales que tenían la política en un periodo muy convulso, de mucha persecución. Se fue a Yabeubrí, el pueblo de allá Misiones, Ñembucú, Cazapá, por ahí, lejísimo y pobrísimo. Y demostró su amor al Paraguay. Él no se quería ir de acá. Él era más paraguayo que cualquiera. Siguió escribiendo febrilmente hasta que tuvo que intentar cura a su tuberculosis en Francia. Viajó a Francia buscando una cura. Acá lo olvidaron, se murió allá, acá ni se enteraron. Barret pasó durante muchas décadas como un olvidado hasta que los grandes escritores, Roa Bastos entre ellos, Borges, el argentino, Jorge Luis Borges, algunos escritores españoles, historiadores de la lengua, empezaron a recopilar sus artículos, a hacer libros y descubrir el gran Rafael Barret, que fue mucho tiempo después de muerto, esa figura cumbre de la literatura paraguaya, hay que decirlo, aunque acá en el momento no se le hubiera dado mucha bola, pero él se sentía más paraguayo que nadie, escribió solamente sobre el Paraguay prácticamente, de una manera tan extraña que en el bicentenario, más de un siglo después, sí, un siglo después de su muerte, él fue la gran figura de los festejos, de las reediciones del libro, de los homenajes. Si Rafael Barret, que murió en la soledad y en la pobreza, hubiera sabido que 100 años después lo iban a reconocer como lo reconocieron en Paraguay y en el mundo entero como el gran escritor de comienzos del siglo, se hubiera sentido muy contento. Esa sola historia ya justifica un libro y de hecho justificó muchos libros, ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo conocía también la historia más moderna del otro mito Barret, que es su nieta Soledad. Porque Soledad fue una guerrillera que se convirtió en un mito ícono latinoamericano porque era muy linda. Soledad tenía una belleza extraordinaria y eso estimulaba todo tipo de romanticismo, sobre todo en aquella época de los 70, donde había guerrillas y una juventud que se lanzó a las armas pensando cambiar el mundo, con aquellos paradigmas nuevos de mayo del 68 en adelante, los movimientos guerrilleros en América Latina. Y ella, una guerrillera formada en Cuba, en Rusia, una guerrillera formal, digamos, se enamora de un brasilero llamado el Cabo Anselmo, otro guerrillero, que terminó siendo un infiltrado de la policía o de los militares, que la entregó y ella fue asesinada o muerta en tortura. Claro, entregada, pero, entregada por el propio compañero. Claro, por la pareja. O sea, eso mismo también era para otro libro, de hecho, se escribieron varios sobre Soledad. Pero entonces, perdón, doctor, se habla de que Soledad murió con el hijo. Sí, sí. O sea, estaba embarazada. Imagínate eso. Embarazada, no puedo ser grosero y no puedo ser tan pasional, sí. Pero este personaje, que encima de ser, encima de ser el que hizo la delación, o el piragüe, como se dice comúnmente, otra vez no solo eso, además el tipo, el Cabo Anselmo, era un marinero que era también una figura importantísima y mítica en los movimientos revolucionarios brasileños. Lo más espantoso era que había sido apresado, nadie supo, fue torturado, se quebró y se convirtió en un delator de su propio compañero, ¿verdad? No era un cualquiera tampoco, el Cabo Anselmo vive todavía. Bueno, esas dos historias a mí me atrapaban, ¿verdad? Porque por un lado lo de Rafael Barret desde el punto de vista de la pluma,
y por el otro lado lo de su nieta Soledad, guerrillera con una ametralladora. Y entonces dije, tengo que contar esta historia, pero si yo cuento lo de Rafael y cuento lo de la nieta, estoy salteando una generación. En esa generación había alguien, Alex, el único hijo de Rafael Barrett, que estaba como tapado, medio escondido. Y era difícil investigar sobre él porque hay poca documentación realmente, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno se apasiona por un tema, no puedo escribir sobre Rafael y Soledad sin contar quién era Alex. Uno se sumerge en búsquedas para averiguar quién era y descubre un militante comunista de tomo y lomo, de aquellos que resistieron no sé cuántas veces, creo que 9 veces la cárcel, torturado, exiliado, víctima del operativo Cóndor. El tipo era en sí mismo un paradigma de lo que era un comunista que atravesó el estronismo, un luchador contra el estronismo desde las catacumbas de la izquierda. Su historia es fantástica. Y además era hijo de Rafael. Y el tipo Claro. termina... Sí, se escucha. No, adelante, maestro. No, pero te iba a decir, justamente en el capítulo 3 de esta novela, estás hablando de Alex, y quiero, para que continúes, para los que están, reitero, para los que están viendo por las redes sociales o por el diario de Ñandutí, www.nanduti.com.py, la ilustración que tiene el libro es una ilustración buenísima. Ahí le están viendo el ferrocarril, la esquina de la Plaza Uruguaya, la represión policial y a Alex. ¿Quién te hizo la gráfica de este libro, doctor? Esos dibujos hermosos son de Goiris, de Roberto Goiris. Estupendo. Desde la tapa hasta los... Ahora sí. Bueno, entonces te decía... No digo más nada, ¿sabes por qué? Me están escribiendo, están viendo, ya hay personas que están viendo a través de la transmisión directa ya por Facebook, por la página de la biblioteca PY, y me dicen, cállate, déjala hablar al entrevistado. Me callo. Adelante, bueno, doctor. Estamos hablando de Alex Barrett, hijo de Rafael Barrett. Rafael Barrett, la gran figura, el español que vino acá, entregó su vida a la cuestión social del Paraguay y escribió los libros que hoy recopilan toda su producción periodística y que tan importante fue en la formación de los escritores paraguayos y de la conciencia social que hubo sobre los mensús, sobre todo. Alex, entonces, tiene una historia también particular porque se queda en la pobreza la esposa de la viuda de Rafael Barrett, con un nene de 3 años, 4 años. Pero tenían familiares, era con un poco más de dinero, los Audiver, los Viedma, la familia Maíz, de los familiares del obispo Maíz. Y entonces más o menos le ayudaban. Pero para asegurar la formación de Alex, ella lo envía a estudiar a la escuela de la Marina Argentina. Va a estudiar a una escuela de la Armada Argentina. Y bueno, era una contradicción en sí mismo. Esto no se entendía como un pacifista, un anarquista. Como Rafael Barrett, si hubiera estado vivo, no hubiera aceptado que su hijo vaya a estudiar para ser militar. De hecho, él llega a prácticamente a graduarse, pero en el momento de la graduación se niega a recibir la bandera argentina y renuncia a recibir el título de marino. A pesar de que era muy amigo de Isaac Rojas, un almirante, un golpista muy derechoso, que tuvo una importancia política en la vida argentina en los años siguientes, contra Perón sobre todo. Y no, Alex decide volver al Paraguay. Después los marinos tenían una muy buena vida en Argentina, tenían un rango, un estatus social importante, tenían buenos sueldos y además tenían prestigio. No, él decide volver otra vez acá a la pobreza de Yabebirí, Areguá, y se mete a militar en el Partido Comunista Paraguayo. Lo cual toda la vida fue peligroso, pero sobre todo en aquella época en que estaba por llegar el estronismo, era Morínigo y después Stroessner. Venían periodos autoritarios
Por supuesto, se fue preso, terminó exiliado en Argentina, volvió clandestino. Allá por el 62 no aguantó más y se mandó a mudar con toda su familia, que no era pequeña, porque este sí que tenía 10 hijos, a la Argentina, perdón, a Montevideo. Van a Montevideo cada uno a recomenzar su vida como podían. La más chiquitita era una nena que se llamaba Soledad. Soledad, cuya historia voy a contar brevemente enseguida porque quiero continuar con la historia de Alex. Alex sigue en Montevideo y su casa se convierte en un amparo y reparo de todos los exiliados, que eran muchísimos en aquella época posguerra civil del 47, de paraguayos de opositores a Stroessner, que ya se estaba consolidando. Y se queda allí una década, una referencia importante de la oposición paraguaya, pero en la década siguiente del 70, ¿qué ocurre? La dictadura no existía solamente ya en Paraguay, sino en todos los países. 20 de 22 países de América Latina tenían dictaduras militares de derecha. Y particularmente en el Cono Sur se había estructurado una alianza clandestina de militares llamada Operación o Plan Cóndor, por lo cual los militares se transferían información, intercambiaban presos, hacían operativos conjuntos, no había frontera para ellos. Ahí están muchos de los miles y miles de desaparecidos de la década del 70. Entonces, desde ese momento, Montevideo dejó de ser un lugar seguro. No había más fronteras para la represión. Era aquella época en que Goiburu, por ejemplo, se exilió en la Argentina, se fue ahí a la frontera de Posada, le dijeron, no, en la frontera del Paraguay no, porque te van a secuestrar. Se metió allá a Santa Fe, en Entre Ríos, y lo mismo le secuestraron, y lo mataron, y lo desaparecieron. Entreviendo eso, Barrett decide hacer un exilio Yoá. Se convirtió en un exiliado Yoá. Del Uruguay se fue a Venezuela, y ahí pasó sus últimos días. Murió sabiendo que su hija Soledad había desaparecido también. La hija, ahora sí, la tercera de los Barrett, si bien nació en Yabehuil y muy chiquitita se fue a Montevideo, como dije, siempre se sintió paraguaya. Siempre se sintió paraguaya, a pesar de que pasó la infancia en Uruguay. A los 15 años ya militaba en el Partido Comunista Uruguayo. La secuestraron a la salida de una casa en un barrio de Montevideo unos jóvenes de ultraderecha nazi. La subieron a un auto y le marcaron con navajas esvásticas en la parte anterior de ambos muslos. Una esvástica que tuvo de por vida, tuvo la marca. Ella era una nena hermosa, muy linda. Bueno, se convirtió en una militante que tenía la revolución como eje de su vida. Se fue a Moscú, se fue a Cuba. En Cuba se casó con un guerrillero brasilero, porque Cuba era una especie de refugio y escuela para los guerrilleros de toda Latinoamérica. A Cuba iban a hacer sus iniciación de sobrevivencia en la selva, de lucha urbana, guerrillera, etc. Bueno, Soledad era muy buena en eso. Y con ese militante brasileño, ella tiene una hija. Y a esa hija le pone el nombre Ñasaínd, una palabra impronunciable para los cubanos, ¿verdad? Y además sin significado para ellos. Para demostrar que ella se sentía paraguaya. De otro modo no le iba a poner un nombre con una voz guaraní a su hija, Ñasaínd, que ya no nació en Paraguay, siempre a su vez se vio vinculada al país por la historia de su abuelo, por la historia de su bisabuelo, de su abuelo y de su madre. Claro. Pero ya hablaremos de Ñasaínd, porque la historia de Soledad es fantástica, fantásticamente trágica. Porque finalmente allá por el 73 deciden volver al Brasil y ocurre lo que ya comentamos, ¿verdad? Fue traicionada por su propio amante o pareja, porque ella vuelve al Brasil tratando de saber qué le había pasado al esposo, que había vuelto al Brasil antes que ellos. Era uno de esos operativos de vuelta de los guerrilleros que nunca dio resultado ni en Brasil ni después con los montoneros argentinos. Siempre fue un desastre.
Porque los policías, los militares terminaban infiltrando al grupo y descubriendo quiénes eran y dónde estaban, ¿verdad? Y matándolos a todos. Bueno, tratando de saber qué pasó con el esposo, descubre que se había muerto, que lo habían ejecutado, y termina enamorándose del famoso Cabo Anselmo, que, como te dije, es una figura importantísima de la historia de la revolución de izquierda brasileña. Y el Cabo Anselmo la traiciona y es asesinada en Recife con otros militantes, siete u ocho militantes, y el cuerpo desaparecido hasta hoy. Y bueno, convertida ella en un mito en sí mismo, en Uruguay y en Brasil, mucho menos en Paraguay, donde aquí hablar de esos temas era imposible hasta la caída de Stroessner. Y además las cosas habían ocurrido en Montevideo, en La Habana, en Recife. En realidad ya acá en Paraguay no había ocurrido. Si bien cuando yo busco en el archivo del horror información sobre ella, encuentro que la policía paraguaya estaba muy bien enterada de las andanzas de Soledad, gracias a esa vinculación extraordinaria que tenían las inteligencias militares de la época del operativo Cóndor. Bueno, queda Ñasaindú, el papá muerto en la guerrilla, la madre muerta en la guerrilla en el Brasil. Ella quedó al cuidado de una brasileña, guerrillera también, que tenía su propia historia fantástica. También su esposo había muerto, el hijo estaba torturado y preso, también se refugió en La Habana y tenía otros hijos. Y a Damaris, así se llamaba, le dejan al cuidado la chiquita Ñasaindú. Y Damaris, una morocha, una mujer afrodescendiente, analfabeta, pero con una formación política extraordinaria, la cuida, la hace una hija más. Y de hecho, Soledad la tiene a Damaris como su madre, sabiendo que ella no es la madre. Y cruza toda la infancia y la adolescencia con ese conflicto de ir sabiendo de a poco que la madre la había abandonado para sumarse a la guerrilla, que en algún momento de su vida la revolución fue más importante que su propia hija. Un conflicto que en la adolescencia es un problema, como te imaginarás, gigantesco. Y claro, allá por mediados de la década del 80, cuando se da la apertura política en Brasil, ellos logran volver al Brasil con Damaris. Damaris la madre postiza, digamos, pero claro, que era su madre de sentimiento. Y allí ella elabora de una manera muy, muy difícil, a través del arte, a través de mucha meditación, logra digerir, digamos, la idea de la revolución y de sus valores y de por qué su madre había hecho eso, porque ella misma, Ñasaindú, se estaba convirtiendo en una revolucionaria en plena democracia. Y empieza a aceptar a la madre, claro, a entenderla. Y más que eso, empieza a generar un movimiento que recorrió el Brasil para encontrar el cuerpo de Soledad, que estaba desaparecida. En esa búsqueda se encuentra con sus parientes del primer esposo, el que había muerto también, y con ellos hace una búsqueda gigantesca, terminan descubriendo un montón de desaparecidos, no a Soledad, que fue enterrada en una fosa común que después no hubo forma de identificar los huesos. Y por el camino, Neri se va convirtiendo en una artista importantísima, una poetisa, una mujer que lucha por la cuestión ecológica, que hizo teatro, hace escenografías, pintora, una figura importante del arte brasileño. Cuando la comisión esta de Rogelio Goiburú se puso a buscar, con la ayuda de los argentinos, de antropología forense, los DNA de los parientes de los desaparecidos, que encontraron algunos ya. La primera persona que se presentó como donante de sangre para que tengan su DNA fue ella, fue Ñasaindú, acá en Asunción.
a donde vino muchas veces después, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ella hacía honor a una paraguaya, su madre, Soledad, que había desaparecido, y ella misma, con ese nombre, ¿qué iba a ser? Cubana, brasilera, se sentía un poco paraguaya. Entonces, cuando yo descubro todo esto, me pareció sencillamente fantástico. Acá Rafael, muy lindo, muy bueno, sus comentarios en la época de 1904, pero ¿saben qué? Lo de Alex no es poca cosa, lo de Soledad es fantástico, pero lo de Ñazaindú también es fuera de su tiempo, es una cosa increíble. ¿Cómo pico los genes se transmiten de generación a generación de una manera tan fiel como fue esta familia? Y bueno, cuando terminé de investigar todo, no tenía una historia, no tenía una crónica, tenía una novela, pero una novela histórica. Y bueno, eso fue el resumen que te puedo hacer de este libro, La novela de los Barret. Fantástico. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Boxia Paz. Recomendadísimo. Si todavía no leyeron la novela, está en todas las librerías del país. Si ya leyeron, vuelvan a leer y escuchen aquí la explicación del que investigó, del que escribió. Gracias, doctor. Gracias, Oneri. Un abrazo. Gracias. Así estábamos con el doctor Alfredo Boxia. En realidad, Mengo Boxia tiene varios libros escritos, miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, comunicador, médico. Así que muchísimas gracias, reiteramos. Gracias, doctor, por participar aquí en la Biblioteca Ñandutí. Si quieren revivir esta entrevista, pueden hacerlo a través del diario digital de Radio Ñandutí o en la cuenta de Facebook de la Biblioteca o en YouTube. Está mi nombre en la cuenta. Así que muchísimas gracias y nos vemos enseguida con más de la Biblioteca. Gracias, doctor. Gracias a vos, Neri. Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.